Un saludo para todos nuestros hermanos del Centro Arquidiocesano de Formación para Laicos de la Arquidiócesis de Barranquilla. Para mí es una alegría poder continuar en la formación de la Eucaristía como el misterio de nuestra fe. Les quiero felicitar a ustedes por su constancia y su perseverancia para conocer más sobre este sacramento que ya hemos dicho por excelencia está sobre los demás sacramentos. Hoy vamos a tocar un tema muy importante dentro de este tema del misterio de nuestra fe y es la Eucaristía como acción de gracias. Acción de gracias vinculado también al memorial y a la presencia. Nosotros lo hemos escuchado muchas veces que la Eucaristía, la palabra Eucaristía etimológicamente significa eso, acción de gracias. Pero no es como en el campo humano, como un agradecimiento simple, sino en todo el ambiente bíblico y teológico de lo que significa verdaderamente dar gracias. Eucaristía viene etimológicamente significa Eujaristó, la buena acción de gracias. Y podemos decir que esto de la Eucaristía nace de las palabras mismas de Jesús. Jesús, en una de las pocas cosas que pide a los discípulos es: hagan esto en conmemoración mía, hagan esto en memoria mía. Y lo que tienen que hacer es reunirse, partir el pan y consagrar el vino. Recuerden ustedes que en el Evangelio según San Juan se dice que Jesús dio gracias. En el lugar donde Jesús dio gracias, se alabó al Padre antes de partir, de hacer la multiplicación de los panes. Nosotros los creyentes cumplimos este mandato del Señor celebrando el memorial de su sacrificio. De la Eucaristía podemos definir o tomar tres componentes que hoy queremos tratar, que es el que hemos dicho. Lo primero, la Eucaristía como acción de gracias y alabanza al Padre. La segunda, la Eucaristía como memorial del sacrificio de Cristo y de su cuerpo. Y la tercera, la presencia de Cristo por el poder de su palabra y de su Espíritu. Vamos con el primer elemento. La Eucaristía es una acción de gracias. Jesús mismo también en su vida terrena decía: Señor, yo te alabo del Padre del cielo porque ha revelado este evangelio a los pequeños y a los sencillos. La vida terrena de Jesús fue una continua acción de gracias al Padre. Así también en el momento de su entrega, antes de su pasión, nos enseñó que había que dar gracias a Dios por todo lo que había realizado en la humanidad y especialmente por el don de la salvación. La Eucaristía encuentra su lugar también en la Pascua judía, que era un memorial también, una oración de acción de gracias por el don de la libertad. La Eucaristía es una alabanza de acción de gracias dirigida al Padre, lo hemos dicho, que aunque la Eucaristía es trinitaria, la alabanza va dirigida a Dios Padre, por todo lo bueno que Él ha hecho en nosotros y en la humanidad, por todo lo bello y por todo lo justo en la creación entera. Eucaristía significa ante todo acción de gracias. Sabemos también que podemos llamar a este sacramento con otro nombre, banquete, la misa, pero el sentido profundo de lo que significa la Eucaristía es la acción de gracias. Es un sacrificio de alabanza por medio del cual la Iglesia canta la gloria de Dios en nombre de toda la creación. La Iglesia se asocia también a Cristo para dar gracias al Padre por el don de la liberalidad y de la redención. Este sacrificio de alabanza solamente es posible a través de Cristo. Jesucristo ha realizado en su persona la verdadera acción de gracias a través de su entrega en la cruz. El segundo punto para reflexionar sobre la Eucaristía es que la Eucaristía es un memorial. Recordemos que cuando hablamos memorial, no estamos hablando de hacer memoria. Para nosotros, cuando decimos memoria, es traer un recuerdo. Es memorial en el sentido amplio, bíblico y teológico. Significa la actualización de un acontecimiento salvífico. Y cada vez que se actualiza, que se vuelve a vivir, las gracias espirituales de ese momento se hacen presentes. La Eucaristía es el memorial de la Pascua de Cristo. Es decir, que cada vez que la celebramos, Cristo nuevamente es sacrificado y es entregado. La actualización y la ofrenda sacramental de su único sacrificio en la liturgia de la Iglesia, que es su cuerpo. Y estamos haciéndole caso a Jesús. Jesús lo dijo, lo hemos dicho.
Hagan esto en conmemoración mía. Cada vez que partimos el pan y cada vez que bebemos el cáliz, estamos recibiendo los frutos espirituales de la Pascua del Señor. El memorial no es solamente un recuerdo de los acontecimientos del pasado, sino ante todo la proclamación de las maravillas que Dios ha realizado en favor de los hombres. Recuerden ustedes la experiencia del Éxodo. Ahí tienen la cita bíblica Éxodo 13:3 para que la puedan confrontar. En la celebración litúrgica de estos acontecimientos se hacen en cierta forma presentes y actuales. Cuando la iglesia celebra la Eucaristía, hace memorial de la Pascua de Cristo, y esta Pascua se hace presente para cada uno de los que estamos aquí. La Eucaristía entonces es un sacrificio, porque estamos haciendo memorial del sacrificio de Cristo, porque representa, no simbólicamente, sino porque hace presente el sacrificio de la cruz, porque es su memorial y entonces aplica también su fruto. Si estamos ante el sacrificio de Cristo, que es salvífico, en ese momento que celebramos la misa, los frutos espirituales aplican para los presentes y también aplican para los difuntos. La Eucaristía es igualmente el sacrificio de la iglesia, no es el sacrificio del sacerdote o de un grupo, de una comunidad humana o de la pequeña asamblea que está celebrando. Es el sacrificio de la iglesia porque Jesucristo asoció a la iglesia a la celebración de este sacramento. La iglesia, que es el cuerpo de Cristo, participa en la ofrenda de su cabeza. Cabeza y cuerpo conjuntamente se ofrecen. Con él, ella también se ofrece totalmente. De ahí el carácter eclesial de la Eucaristía. Por eso toda celebración eucarística debe celebrarse en comunión con la iglesia. Y debe celebrarla un presbítero que esté en comunión con su obispo y un obispo que esté en comunión con el Papa. Por eso no tiene sentido celebrar Eucaristías con sacerdotes que, por ejemplo, estén suspendidos o que no puedan ejercer el ministerio. No es un don personal que le compete a cada uno, sino un don que refleja la eclesialidad. Cristo amó y se entregó por la iglesia. Ahora la iglesia también regula la forma como se celebra este sacramento. A la ofrenda de Cristo se unen no solo los miembros que están aquí todavía, los que estemos presentes en la Eucaristía, sino también los que están ya en la gloria del cielo. La teología de la iglesia dice que cuando celebramos los sacramentos, especialmente la Eucaristía, está presente la iglesia terrestre, la iglesia purgante y la iglesia celeste, la iglesia glorificada. Eso es lo que decimos en la comunión de los santos. Dice que cada vez que celebramos la misa, así sea que un sacerdote la celebre solo, nunca está solo. Está en la comunión de estos llamados 3 niveles de la iglesia y aplica también por el fruto de ellos. Lo último que tenemos que decir es que la Eucaristía es presencia. Cristo Jesús, que murió, que resucitó, que está a la derecha de Dios e intercede por nosotros, está presente de múltiples maneras en la iglesia y de especial manera en la Eucaristía. Cristo dijo: me voy, pero enviaré un paráclito. Jesús se ha ido, pero continúa presente. Sacramentalmente sigue presente en la iglesia. Especialmente en la Eucaristía, las diferentes presencias de Cristo están, por ejemplo, en su palabra, en la palabra que es proclamada. Dice también la Sagrada Escritura que donde 2 o más se reúnen en su nombre, ahí está Él. En la Eucaristía se proclama la palabra y se hace presente entonces Cristo también. Está presente en la oración de la iglesia, como lo dijimos. El hecho de reunirnos como comunidad ya hace presente a Cristo en medio de nosotros. En los pobres, en los enfermos, en los presos, que lo llama la iglesia las presencias de Jesús, las diferentes presencias teológicas. Está presente en los sacramentos de los que el Señor es el autor, en el sacrificio de la misa y en la persona del ministro. El sacerdote actúa in persona Christi. Está presente también, por ejemplo, en el sagrario, de manera especial, la adoración de la presencia de Jesús en Eucaristía. Pero está presente sobre todo bajo las especies eucarísticas, ahí sobre el altar donde está el pan y donde está el vino. Esa es la fe que nosotros tenemos en la presencia, es decir, que subsiste la presencia de Cristo una vez celebrado el sacramento. En el Santísimo Sacramento están contenidos de manera verdadera, real y sustancialmente el cuerpo y la sangre de Cristo junto con el alma y la divinidad.
y por consiguiente Cristo entero. Eso lo definió el Concilio de Trento. Es decir, que en la especie eucarística está presente Jesús sacramentalmente. Esta presencia se denomina real, no a título exclusivo, no diciendo que las otras presencias no son reales, sino que esta tiene una particular singularidad. Por excelencia, Cristo se encuentra presente en las especies eucarísticas. ¿Cuándo comienza Cristo a estar presente? En el momento de la consagración. Y dura hasta que subsistan las especies eucarísticas. Por eso después de la comunión ustedes ven que los sacerdotes purifican, que no dejan que ninguna partícula se caiga, porque Cristo está entero hasta en la más mínima partícula. Cristo está presente en cada una de las especies y todo entero en cada una de sus partes. Es decir, que Jesucristo está de manera real, completo, en el cuerpo y está presente de manera real en la sangre. En algunas celebraciones eucarísticas es probable que las especies, que el pan no sea suficiente. Entonces se puede comulgar con el vino. No crean ustedes que están recibiendo las dos partes de Jesús y que luego las dos unidas son las que forman la presencia. Jesús está todo completo en el cuerpo y todo completo en la sangre. De modo que la fracción del pan no divide a Cristo, no estamos comulgando un pedacito de Cristo. En la mínima especie se encuentra el Señor presente. La Iglesia Católica ha dado continuamente el culto a la adoración eucarística, reconociendo la presencia sacramental de Jesús, no solamente durante la misa, sino también fuera de ella. El culto a la Eucaristía, especialmente la hora santa y los jueves, que en un principio la Iglesia no lo celebraba. Cuando la Iglesia tuvo conciencia de que ahí Jesús estaba presente y que no solamente se guardaba la reserva para llevársela a los enfermos, el viático que llamamos, comenzó entonces todo un culto a la Eucaristía. Eso es lo que hacemos en el sagrario, reconocer y proclamar la presencia de Jesús que se queda continua en las especies. Dice Santo Tomás que la vista, el tacto, el gusto son aquí falaces. Solo con el oído se llega a tener fe segura. Creo todo lo que ha dicho el Hijo de Dios, nada más verdadero que esta palabra de verdad. Y que ha dicho el Hijo de Dios: esto es mi cuerpo y esta es mi sangre. Queridos hermanos, les invito para que ustedes puedan profundizar con los elementos que se subirán a la plataforma, de manera que podamos seguir descubriendo la Eucaristía verdaderamente como acción de gracias, como presencia y como memorial. Los invito para que se dispongan a recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.